el mundo. El mundo en Colombia. Con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. El mundo está de luto y nuestro hashtag para la noche de hoy no podía ser más que numeral Mandela. Bienvenidos. Para analizar el legado de Nelson Mandela, estamos en el set de Canal Capital con Susana Muhammad, secretaria general de la Alcaldía de Bogotá, quien tuvo la oportunidad de hacer voluntariado, estudiar en Sudáfrica y convertirse en una estudiosa de ese país. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Y también con dos profesores del externado, Laurent Fresson, especialista en África, y Jerónimo Delgado, también especialista en África, ambos de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Les propongo que antes de comenzar nuestra conversación, recordemos quién era Nelson Mandela. Nelson Mandela nació en Sudáfrica el 18 de julio de 1918 en un poblado de negros. Su padre fue un consejero de la Casa Real Tembú, que murió cuando él apenas tenía 9 años. Fue criado por su padrino y administrador de la tribu Tembú, por lo que Nelson recibió la educación de un vástago de la realeza. De joven se destacó como líder estudiantil y fue expulsado de la escuela por participar en una huelga escolar. Desde siempre Nelson se sintió un privilegiado y desde su posición luchó por igualar los derechos de negros y blancos. Estudió en una de las mejores universidades de Johannesburgo, de donde se graduó como abogado y junto a otros colegas ingresaron al Congreso Nacional Africano en 1944. Allí Mandela cobró importancia política por sus trabajos contra la opresión de los negros sudafricanos, especialmente en la campaña de desobediencia civil de 1952, el Congreso del Pueblo de 1955 y con la adopción de la Carta de la Libertad como principal programa en contra del apartheid. Su ideología era un socialismo africano, nacionalista, antirracista y antiimperialista. En su incesante lucha por esta causa igualitaria, Nelson Mandela sufrió varias detenciones e innumerables condenas. Su oposición al gobierno lo llevó a la cárcel en 1952. Fue sentenciado a 9 meses de prisión. Aunque la condena no se cumplió, se le prohibió participar en las actividades de calle y salir de Johannesburgo. Mandela crea entonces una oficina de abogados que da asesorías legales para los negros que no tenían representación legal y se va convirtiendo en uno de los máximos líderes del Congreso Nacional Africano. Por eso Mandela y otros 155 compañeros de lucha fueron juzgados por traición. Mandela es arrestado por segunda vez y sentenciado a prisión en 1956. En 1961 Mandela es declarado no culpable y es dejado en libertad. Entonces Mandela pasó a la clandestinidad mientras el gobierno reprimía con brutalidad a la población negra. La situación le obligó a usar disfraces, vestido de obrero o chofer, burló a los espías del régimen. Su evasión le valió el apodo de Pimpinela Negro. Se las arregló para salir de Sudáfrica sin ser detectado. Visitó Etiopía, Argelia y Londres. En el camino se reencontró con amigos exiliados. Además, recibió entrenamiento militar. Luego regresó a Sudáfrica y nuevamente fue arrestado en 1962 por incitación y por salir ilegalmente del país fue condenado a 5 años de cárcel. Entonces la policía encontró su diario en la sede del Congreso Nacional Africano. Allí Mandela explicaba los detalles de los viajes al exterior. Las autoridades lo juzgaron una vez más por sabotaje. La sentencia entonces, cadena perpetua.
En la cárcel de la isla Rubín fue obligado a realizar trabajos forzados en la mina de cal. Los reflejos de los rayos del sol le dañaron parcialmente la vista. Mandela lideró las negociaciones para conseguir una democracia multirracial. Su influencia era tal que obligó al gobierno blanco de entonces a excarcelarlo para bajar la creciente presión nacional e internacional. El gobierno se vio obligado a liberarlo en 1990 y así el apartheid comenzó a desplomarse. 3 décadas entre rejas pudieron haber hecho un hombre derrotado y olvidado. A cambio, salió de la cárcel para dirigir a su país a un nuevo comienzo. Mandela fue el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica en 1994. Durante su vida recibió más de 250 premios y reconocimientos internacionales. En 1993, Nelson Mandela recibió el Premio Nobel de la Paz, compartido con Frederick de Klerk, presidente de Sudáfrica, por su trabajo para el fin pacífico del régimen del apartheid y por sentar las bases para una nueva Sudáfrica democrática. Durante su vida, Mandela se casó 3 veces, teniendo 6 hijos, 17 nietos y 14 bisnietos. Mandela es entonces un símbolo del siglo XX por su lucha contra la segregación racial. Su vida cambió toda una sociedad. Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. Let freedom reign. God bless Africa. Qué vida la de Mandela. ¿Por qué cree usted, Jerónimo, que será recordado por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos? ¿Qué es lo que recordarán? Yo creo que hay 2 procesos por los cuales hay que recordar a Mandela. El primero de ellos, indiscutiblemente, es la lucha por los derechos humanos que hizo en su país, en particular por la eliminación del régimen del apartheid y el consecuente racismo que estaba asociado al régimen. Y esto es antes de llegar a la presidencia, pero yo creo que ese racismo lo afectó directamente a él y es normal, digamos, ver a alguien luchar por lo que lo afecta. O para llegar a una posición en la cual pueda vivir como un ser humano en su propio país, porque no lo podía hacer. Lo más importante, creo yo, es su segundo aporte, lo que hace una vez llega a la presidencia, y es lograr un proceso de reconciliación nacional, que claro, como todo tiene sus altibajos y sus problemas, pero que en últimas logró que un país que estaba al borde de la guerra civil, cuando él llega a la presidencia, tenga una transición y logre convencer a la población negra que había estado segregada durante tantas décadas de que el camino era mirar hacia el frente y no mirar hacia atrás, y que la solución efectivamente estaba basada en 2 palabras. Primero, la verdad, saber qué fue lo que pasó para no repetirlo, y segundo, en el perdón, como una herramienta que elimina el miedo y que permite poner un punto aparte y seguir adelante construyendo la nueva Sudáfrica de la que él hablaba, la nación arcoíris de la que él hablaba. Bueno, yo le voy a pedir a nuestra audiencia que nos mande sus preguntas. Ahí tienen en pantalla la cuenta de hashtag internacional, @INTL. Cuando yo miro el impacto que nos produce Mandela a todos, o sea, a una enorme mayoría en el mundo, me cuestiono algunas interpretaciones hegelianas o marxistas que minimizan la importancia de los individuos en la historia y tratan de atribuir todo a fuerzas sociales, Susana. Entonces, lo que me pregunto es si no estamos poniendo demasiado peso en la figura de Mandela, y era una situación muy particular que permitía en Sudáfrica lograr un verdadero perdón, una verdadera reconciliación. ¿Cuál de las 2? ¿Se podía haber logrado eso sin Mandela? Yo creo que la influencia del individuo en este caso es muy grande, porque lo que lidera al pueblo surafricano a intentar la reconciliación, por lo menos darle una oportunidad, es el ejemplo moral y personal de Mandela, él a nivel personal haber perdonado a sus opresores y mostrar símbolos de reconocimiento frente a aquellos contra los cuales luchó durante varias décadas. Y yo, cuando estaba en Sudáfrica y hablaba con gente de diferentes niveles, tanto africanos como ingleses, como gente de los townships, como gente de las zonas rurales, lo que había en común en la percepción de todas estas personas que estuvieron en conflicto era que si él pudo perdonar, ¿quién soy yo
para no poder perdonar. Si él estuvo 27 años en la cárcel y pudo salir y perdonar y liderar una transformación reconociendo al otro, ¿quién soy yo para no hacerlo? Lo que no quiere decir que se generó también una gran violencia, un gran resentimiento, pero creo que si uno reflexionara sobre el proceso colombiano, los liderazgos morales para una transformación y abrir nuevos caminos y personales y el ejemplo sí tienen un peso muy grande. ¿Pero qué había ahí en Sudáfrica que permitía escuchar el símbolo? Porque uno tiene símbolos, uno encuentra símbolos del perdón, digamos, en el conflicto árabe-israelí. Uno encuentra símbolos del perdón aquí, o sea, muchos de los secuestrados de la FARC, por ejemplo, aquí son un ejemplo de generosidad que había en Sudáfrica, donde realmente el ejemplo de Mandela logra calar. Es que no podemos minimizar la figura del personaje, ¿sí? El pragmatismo de Mandela, su inteligencia política, de saber cambiar sus ideas, sus valores en el momento oportuno para lograr el objetivo final que era el suyo, es decir, la adquisición de derechos plenos para los negros de Sudáfrica. Pero obviamente, estabas hablando, Laura, ahorita de movimientos históricos, de grupos. Obviamente, el periodo en el cual se negocia esta transición, el fin de la Guerra Fría, es fundamental para entender el logro de Mandela. Al perder el apoyo de la URSS, a quedarse solos frente a un capitalismo encarnado por Estados Unidos, Mandela logró entender que era el momento de cambiar la ideología, apegarse a algunas ideas económicas, notablemente de mercado abierto, para poder tener el apoyo de Estados Unidos frente a un régimen que había sido históricamente apoyado por Estados Unidos. Entonces hubo un juego de alianzas y Nelson Mandela, por su inteligencia política, logró cambiar sus ideas y presentar unos símbolos de reconciliación que hablaron en el corazón de todos los surafricanos. Les hago una pregunta que llegó aquí de Gabriel, que pregunta qué tan consolidado es el proyecto de Mandela. La segregación socioeconómica y racial continúa, entonces ¿en qué medida está consolidado el proyecto? El ideal, sí. ¿sí? El ideal es totalmente arraigado en el espíritu de los surafricanos. Entonces, como lo decía ahorita Jerónimo, es muy cierto que la transición no ha sido completa, ha sido a veces fracasada más que incompleta. Sin embargo, el ideal de paz, de apertura, de perdón, de compromiso de cada uno con esta idea de nación arcoíris, va a sobrevivir por las décadas que vienen. Y también creo que hay un tema de la transición y es que los negros logran el poder vía Mandela político, pero nunca logran realmente el poder económico, ni una transformación económica del país que lleve a cambiar las condiciones objetivas de marginalización. Es un proceso además en donde la economía, las urbes del país fueron construidas para el apartheid y creo que va a tomar décadas de hacer una reversión, pero se ha mantenido el poder económico en los blancos y además también una agenda económica neoliberal que creo que ha dificultado la transición. Y por otra parte, una fuerza política del Congreso Nacional Africano que también ha entrado un poco en un proceso de clientelización y corrupción que ha llevado pues a que estas metas en la siguiente década, las siguientes 2 décadas, pues no hayan podido consolidar el proceso. Bueno, como la vida de Mandela fue una vida tan llena, tan plena de logros y de luchas, es difícil ordenar un debate sobre Mandela. Entonces le propongo que hagamos una cosa, que hablemos del Mandela luchador anti-apartheid, del Mandela negociador y las transacciones de esa negociación, de la transición, y del Mandela jefe de Estado. Por eso, miremos la nota que nos cuenta lo que era el apartheid en Sudáfrica. Recordemos que muchos de nuestros televidentes son jóvenes universitarios que no alcanzaron a conocer lo que fue el apartheid de Sudáfrica. Miremos la nota. One,
El apartheid apareció oficialmente en Sudáfrica en 1944. Es el término con que se conoce la política de segregación racial y de organización territorial aplicada de forma sistemática en Sudáfrica hasta 1990 por los colonizadores ingleses. El objetivo del apartheid era separar las razas en el terreno jurídico, blancos, asiáticos, mestizos y bantúes o negros, estableciendo una jerarquía en la que la raza blanca dominaba al resto bajo la Population Registration Act de 1950. La segregación racial también se dio en el plano geográfico con la Group Areas Act, que creó territorios reservados para la raza negra, como los bantustanes. Por otro lado, distritos exclusivamente para la población blanca, como escuelas, hospitales, playas, autobuses e incluso las sillas en parques públicos. Los más afectados fueron los ciudadanos de raza negra. La población blanca mantenía el control sobre más del 80% del país con toda su riqueza minera. La humillación para los negros llegó a ser tal que estaban permanentemente bajo sospecha. El apartheid sudafricano sufrió numerosas condenas internacionales. En 1960, Sudáfrica fue excluida de la Commonwealth. En 1972, Sudáfrica quedó excluida de los Juegos Olímpicos de Múnich. En 1977, el régimen sudafricano fue oficialmente condenado por la comunidad occidental y sometido a un embargo de armas y material militar. En 1985, el Consejo de Seguridad de la ONU llamó a los Estados miembros a adoptar sanciones económicas. Mientras crecía la presión internacional en Sudáfrica, se registraba una escalada de violencia interna sin precedentes, lo que estimuló un proceso de negociación que empezó en 1991 bajo la presidencia de Frederick de Klerk y las negociaciones con los representantes de las comunidades étnicas del país como Nelson Mandela. La negociación del desmonte del apartheid empezó liberando a los líderes del anti-apartheid que estaban presos, acabando la segregación en los hospitales y la segregación racial en lugares públicos, además de levantar la prohibición del Congreso Nacional Africano. El proceso de negociación culminó con la llegada a la presidencia de la República de Sudáfrica de Nelson Mandela, un mítico militante anti-apartheid que había pasado 27 años en la cárcel. Como reconocimiento al éxito de estas difíciles negociaciones, Mandela y el presidente de Klerk compartieron en 1993 el Premio Nobel de la Paz. Desde entonces, la población negra recuperó sus derechos civiles y políticos en Sudáfrica. Tú hablabas del pragmatismo de Mandela, de un Mandela que se sabía adaptarse a los cambios del mundo, entonces que podía ir cambiando su discurso. Y quizás mi pregunta sería, ¿qué era lo que caracterizaba al Mandela en su lucha anti-apartheid? ¿Y cómo llega a ser uno de los líderes del Congreso Nacional Africano? Ante todo, la convicción de un hombre de que la situación que está viviendo su país no es una situación aceptable. De una cierta manera, cualquier modo de lucha era considerado como un modo aceptable. Obviamente hay un primer periodo de lucha que es en la continuación de la tradición de la ANC, que es la lucha pacifista, que se implementó a principios del siglo XX con la presencia de Gandhi en Sudáfrica. Pero llega un momento clave, es la masacre de Sharpeville en 1960, y en este momento la decisión se toma de crear el Umkhonto we Sizwe, que sería la parte delantera de la lanza de la nación, sería la traducción de este movimiento armado clandestino. ¿Y ahí el movimiento se dividió? No se dividió. Algunos siguieron con una lucha política tradicional y otros, notablemente los comunistas más convencidos, de los cuales Joe Slovo, que ha sido un poco olvidado en la historia, que era un judío surafricano blanco comunista, ellos se reunieron y empezaron a buscar ayuda afuera para formarse militarmente y iniciar una nueva fase del combate frente a un leviatán que no podía ser derrumbado por medios pacíficos. ¿Y quiénes eran, digamos, quienes cooperaban con el brazo armado del Congreso Nacional Africano?
Bueno, el brazo armado del Congreso Nacional Africano fue apoyado por varios gobiernos africanos. De hecho, decían ahora en el informe que Mandela sale de Sudáfrica ilegalmente, sale a países como Etiopía, Argelia, que son lugares donde va Mandela a buscar apoyo justamente, y cuando Mandela está por fuera es cuando se da lo que estaba hablando Florent, que es un proceso en el cual hay una cierta división de los que propendían por la resistencia pacífica y los que creían en la armada. Cuando Mandela vuelve, tiene apoyos desde países vecinos. Se habla, por ejemplo, de apoyos desde Mozambique, se habla, por ejemplo, de apoyos desde Zambia, de apoyos desde Argelia, que le permiten reorganizar, y va a ser el objetivo de Mandela, reorganizar esta lucha armada que se iba a iniciar. Y es una lucha armada que él empieza a organizar y que se ve frustrada por su ingreso o por su captura y posterior envío a la cárcel. Y en donde tenían la idea de afectar la infraestructura, temas estratégicos, nunca la población, pero también era bien complicado pues frente a la organización del Estado y la capacidad represiva del Estado lograr ese fin. Hay un debate interesante dentro del movimiento de hasta qué punto esos métodos violentos pueden terminar escalando en un conflicto interno civil que termine afectando a la población, pero es precisamente en parte de ese debate cuando el debate Mandela, ético se dio adentro claro, del movimiento. ¿Y a Mandela le pesaba haber sido incluida en la lista de terroristas de Estados Unidos, por ejemplo? No lo sé, no creo. Como todo hombre convencido de sus ideales, hace lo que piensa que es lo mejor para lograr su objetivo, teniendo en cuenta que, como lo decía Susana, nunca esta actividad violenta nunca llegó a altos comparables con Al-Qaeda que conocemos en Yemen, por ejemplo, esta mañana que explotó una bomba en el Ministerio de Defensa de este país. Siempre fueron actividades muy ubicadas geográficamente, que golpeaban a intereses blancos, al ejército, a la policía, y de hecho nunca logró una magnitud real. Y yo creo que tendríamos que decir también que ese calificativo de terrorista se va modificando con el tiempo. Cuando a él lo califican de terrorista, estamos en una época en la que el mundo aceptaba el apartheid en primera instancia, y un apartheid que en la cabeza de cualquier ser humano era completamente inaceptable en términos de derechos humanos y demás. Y ese apartheid empieza a perder aceptación en el sistema internacional. Hay una serie de masacres, Sharpeville, la que mencionó Florent, o por ejemplo la masacre de Soweto, que empiezan una campaña internacional de oposición al apartheid, de sanciones internacionales y demás, que hacen que cada vez más ese que habíamos llamado terrorista, que deja de hablar de la violencia y vuelve a hablar de el uso de la paz, de la resistencia pacífica, de la necesidad de oponerse al régimen a través de las revueltas y de las protestas y no de las armas, hacen que finalmente el terrorista deje de ser terrorista para todo el planeta. Incluso lo interesante es que cuando Mandela se convierte en presidente de Sudáfrica y va a Estados Unidos, todavía aparecía en la lista de terroristas de Estados Unidos, cuando todo el mundo lo admiraba después de haberse ganado el Premio Nobel de Paz, etcétera, etcétera. Hay unas conversaciones interesantes con gente de mi generación que tuve en Sudáfrica, blancos de Afrikaans, que me contaban cuando Mandela salió de la cárcel, ellos no tenían ni idea quién era. Sabían que era este terrorista que había estado en la cárcel, pero lo interesante fue que la legitimidad también que gana Mandela entre los blancos es el movimiento internacional que ya lo ha apoyado y que los blancos pueden ver, la gente más o menos de mi edad, etcétera, pueden ver que esta persona es terrorista o no es terrorista, porque el mundo está celebrando que salga de la cárcel cuando lo teníamos como en una lista negra. Bueno, nos vamos a nuestra primera pausa y cuando volvamos contestamos la pregunta de Raúl Espitia, que quiere saber exactamente cuál fue la presión internacional que llevó a de Klerk a ceder y acabar con el apartheid. Ya volvemos.
Y antes de seguir discutiendo el impacto de la figura de Mandela, quiero contestar la pregunta de Andrés Julián, que dice: mi primera pregunta es simple, ¿por qué todos los panelistas son blancos? Y le quiero contestar a Andrés que nosotros buscamos a especialistas africanos como el profesor Mae Mati de la Universidad Nacional y estaban todos ocupados. De todas formas, tenemos aquí a expertos en Sudáfrica, Andrés, y esa es la respuesta. Sigamos un poco con lo que planteaba Raúl Espitia. ¿Cuál es la presión internacional? Jerónimo, usted habías empezado a contestar qué fue lo que llevó a De Klerk a ceder y empezar a negociar. Bueno, ahí hay varias etapas. La primera de ellas indiscutiblemente viene desde lo que llamaríamos el bloque comunista, una Unión Soviética, un China, incluso con una Angola y un Mozambique que se independizan a partir del 75 y que empiezan, Sudáfrica va a luchar incluso las guerras de ellos dos, y esto va a tener un impacto muy grande porque va a ser como la primera oposición al régimen capitalista blanco del apartheid. Posteriormente vienen otras momentos importantes. La masacre de Soweto, por ejemplo, es el momento a partir del cual se elimina la libertad de prensa en Sudáfrica, empieza la censura desde el gobierno, y es el momento a partir del cual el sistema internacional empieza a dejar de ver qué es lo que pasa en Sudáfrica porque está prohibido. Empieza también un proceso muy grande de resistencia, digamos, civil en el planeta entero. El presidente sudafricano va a París y hay protestas de la gente, de los franceses en las calles de París, va a Londres y hay protestas en Londres, y poco a poco empieza como a caerse esa alianza que había entre la Sudáfrica que defendía el capitalismo en un África que iba a caer en las manos del comunismo, con Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y demás. En los últimos años, antes de que se cayera el apartheid, el embargo de Naciones Unidas tiene un peso importante, sí. Embargo de armas. Además de eso, los países empiezan a poner sanciones individuales, empiezan a prohibir, por ejemplo, conexiones aéreas, empieza Naciones Unidas, el Comité Olímpico Internacional, la FIFA, empiezan a sancionar a los equipos sudafricanos. Incluso, por ejemplo, muchos estados africanos empiezan a impedir que los aviones sudafricanos vuelen sobre sus espacios aéreos. Por eso a Boeing, por ejemplo, le tocó crear un avión que pudiera darle la vuelta al continente africano para poder llegar de Johannesburgo a Londres, porque empieza una campaña internacional para asfixiar a Sudáfrica. Y esa campaña lleva a que eventualmente sea insostenible seguir manteniendo el apartheid, y si le sumamos todos los procesos que ocurrieron con la caída del muro de Berlín, con la caída de la Unión Soviética, que reconfiguran por completo, digamos, la geopolítica internacional, tenemos que los anteriores aliados del régimen, o más bien, que antes para ellos antes era importante el capitalismo, ya el capitalismo no es importante y por lo tanto el gobierno pierde gran parte de sus apoyos. Y yo quería agregar algo, Jerónimo, y es el pacto que se hace en Naciones Unidas, que los países árabes apoyan a Sudáfrica a cambio del apoyo de África en contra de Israel, y los países árabes apoyan a Sudáfrica a cambio de que los países africanos los apoyaran en contra de Israel, y se hace ahí un pacto que hasta el día de hoy, la verdad, se mantiene, ¿no? Ese pacto de África con los países árabes. Ahí tendríamos que sumarle también la colaboración que tuvo el gobierno israelí con el régimen del apartheid para el desarrollo de armas nucleares. Entonces, en consecuencia, el nuevo gobierno negro va a tener unas relaciones muy fuertes con los países árabes. A mi modo de ver, hay una cosa que no se debe olvidar, es el cansancio de la economía, de la forma económica de producir de Sudáfrica. Un modelo esclavista casi, ¿sí? En el cual la mano de obra es barata y trabaja en las minas principalmente. Con el tiempo, la eficiencia de la economía capitalista en el resto del mundo vuelve este modelo arcaico, ya no produce riquezas con la misma facilidad que antes. Y finalmente, el régimen del apartheid no tiene los medios de sostener un ejército extremadamente fuerte, operaciones externas, innovación necesaria para contrarrestar los efectos de los diferentes bloqueos que se van dando. Realmente hay un cansancio del modelo y históricamente llega a su punto final. Ya no tiene los medios de sobrevivir a largo plazo, y esto es inteligencia de De Klerk también.
¿Cómo le apostó la élite africans? ¿En qué sentido? En que cuando si usted mira todo el proceso de transición democrática en Latinoamérica, hay mucha gente que ha sostenido que hasta que las capas, las media altas de la sociedad no le apuestan a la transición, no puede haber una transformación. ¿Sucedió lo mismo en Sudáfrica? Yo creo que sí, Mandela fue particularmente inteligente en lograr montar a los blancos, a los afrikaners, en la nueva Sudáfrica. Tú ves, por ejemplo, que él es consciente que a pesar de que ahora los negros tienen el poder y hay una democracia funcional, los blancos continúan teniendo control sobre la economía, sobre la Fuerza Armada y sobre la policía. Por eso es que tú ves una aproximación cautelosa y unos intentos de Mandela de incluirlos dentro de este nuevo proyecto. Y además, por eso es que tú tienes, por ejemplo, el Mundial de Rugby, la influencia que tuvo el Mundial de Rugby, en el cual cogemos un deporte que era históricamente blanco y lo apoyamos desde el Estado para ganarnos a los blancos, porque no podemos funcionar sin ellos. En esta gran negociación no debemos olvidar que los blancos en general aceptaron sacrificar una parte de ellos, los más débiles, a esta transición, ¿sí? El sistema del apartheid funcionaba gracias a subsidios que entregaba el Estado a los blancos en general. Y en el momento de la transición, estas élites blancas, y dentro de los blancos que son la élite hay otra élite, y esta élite acepta el negocio siguiente: vamos a dejar de subvencionar los blancos y vamos a entregar parte del poder político. A cambio, las élites blancas conservan el dominio de las grandes actividades económicas. Ahora, si vamos a Sudáfrica, todos podemos encontrar en la calle mendigos blancos. Y estos vienen de esta parte de la población blanca frágil que ha sido sacrificada por su propia élite en este momento de transición. Yo sí quiero anotar una cosa pronto para los televidentes, y es la dimensión de la diferencia poblacional. Son más o menos 37 millones de negros en Sudáfrica y 3 millones de blancos. Entonces, lo que hay que entender también es quién es la población de Sudáfrica y qué significaba ese poder concentrado y esa riqueza concentrada de toda esa minería en unos pocos. Por lo tanto, yo diría que el sacrificio no debe ser tan grande en la repartición de esa riqueza, y anotar también que en este tema de la transición jugó un papel importante el movimiento cultural y el simbólico, porque internacionalmente hubo también campañas culturales de cantantes, de artistas internacionales que empezaron a estar por la causa y a movilizar masas por la causa y a subir el símbolo de Mandela como el símbolo de la libertad, y eso es también un espejo para la gente que está adentro de un poco lo que está bien y lo que está mal frente a lo que el régimen quería mostrar como el ideal. Yo quisiera complementar ahí y frente a tu pregunta, y es que en últimas el apartheid legalmente cae por decisión de los blancos. Acuérdate que el apartheid se acaba por un referendo que se hace que organiza de Klerk en Sudáfrica solo para blancos. Y son los blancos los que dicen sí, estamos de acuerdo con que se acabe el apartheid, por la razón que sea, porque la economía era insostenible, por lo que sea. Pero son los blancos los que le apuestan a la caída del apartheid. Quiere decir que ya desde antes se habían, digamos, montado en el bus de lo que podía pasar con una Sudáfrica democrática multirracial. Y un poco la diferencia en los blancos, no solo una unidad, entonces están los descendientes de los ingleses y los africanos. El régimen apartheid fue principalmente sostenido, implementado, desarrollado por los africanos, que son una minoría dentro de los ingleses, y los ingleses siempre han mantenido su contacto con Londres e Inglaterra, son mucho más permeables. Los africanos se vuelven casi una tribu blanca en África, ya no tienen relación con Holanda porque han pasado muchos siglos, y ahí hay una diferencia también, una división interna dentro de las dos. Hay procesos demográficos que hacen que las poblaciones de color siempre son mayores en número, las poblaciones blancas siempre menores, y dentro de esta disminución de las poblaciones blancas, los afrikaners menos fértiles, para decirlo tal como es, que los demás. Así que era, además de la economía, además de las presiones internacionales, además de todo lo que hemos dicho ya ahora, un destino inevitable de perder el control por falta de número. Miren, aquí Jerónimo mencionó
el rugby, el Mundial de Rugby. Y hay preguntas de dos Fernandos, de Mario Fernando y un Ferremitzo, también un Fernando, que quieren que hablemos de eso. En particular, lo que se dice ahí, ¿es real? Pregunta. Como francés, como gran aficionado de rugby, y yo estaba en el 95 para el Mundial muy joven, para justo después del evento, ¿qué le puedo decir? En términos de juego, como lo dice la película, es muy cierto, ¿sí? El equipo surafricano no estaba destinado a ganar esta Copa del Mundo nunca. Hay una teoría del complot en Francia por el cuarto de final perdido, según el cual el árbitro hubiera sido influenciado por el ámbito general para hacer ganar a los surafricanos. Entonces, pues, la historia pequeña dentro de la película es muy cierta, pero sí la inteligencia, una vez más, el pragmatismo de Mandela de darse cuenta que era la ocasión soñada para tratar de unir, un intento para unir el pueblo surafricano detrás de una causa. No debemos olvidar que el rugby surafricano había sido excluido de todas competencias internacionales durante 25 o 30 años, no me acuerdo muy bien. Pero entonces es el momento de retorno al escenario internacional con un equipo que tiene un jugador negro que es poquito, pero es un símbolo mayor, y la oportunidad de ganar, y finalmente gana. Entonces fue una apuesta política muy inteligente que logró de pronto éxitos totalmente inesperados. Y una vez más, el pragmatismo, la inteligencia política de Mandela de saber identificar los momentos propicios para hacer una apuesta arriesgada. Y ahí también habría que decir que Mandela fue brillante en el manejo de símbolos, que es algo fundamental en Sudáfrica. El rugby como símbolo de los afrikaners, como símbolo del apartheid, para la población negra el rugby siempre fue sinónimo del apartheid. Y lograr hacer una alianza entre Mandela, el libertador, el que luchó por la democracia y demás, con Pinar, ponerse la camiseta de la selección de rugby cuando entra al estadio. Esa vez fue considerado una cosa muy atrevida en su momento. Claro, y hablar con el capitán del equipo y trabajar, digamos, juntos durante el Mundial para lograr este objetivo, y que Pinar, que era típico afrikaner del apartheid y demás, se le montara también en la idea y le ayudara con el proceso, es brillante. Yo lo que puedo decir es que todos mis amigos afrikaners dicen que ese fue el momento para ellos en que cambió su imaginario de Mandela y de Sudáfrica. Sobre este periodo de luchadores convencidos negros en contra del apartheid que hasta el día de hoy no han podido totalmente integrar lo que hizo Nelson Mandela en este mismo momento. Ponerse la camiseta, ir a apoyar el equipo, hablar a favor de este equipo blanco, ¿sí? Los más extremistas se quedaron atrás, que este símbolo era demasiado para ellos. Hablando de extremistas, ¿les parece si hablamos de Winnie Mandela? ¿Qué significó Winnie Mandela en la vida de Nelson Mandela? Porque lo acompañó en la lucha, y cuando llega el momento de la negociación comienza la distancia. ¿Qué pasó ahí? Es que de pronto la dificultad aquí es separar vida privada de vida pública, ¿sí? En la vida pública, Winnie Mandela siempre fue un apoyo, un socio literalmente político de la lucha armada. Pero al mismo tiempo la gran mayoría del matrimonio fue separado, ¿sí? Mandela estaba en prisión y Winnie estaba luchando. Y esta separación física de pronto se convirtió en lo que fue la razón principal de la separación de los dos cuando salió. Es decir, Winnie estaba siguiendo la lucha a diario en los townships frente a un monstruo político militar,
utilizó todos los medios a su disposición, como su esposo había iniciado el movimiento en los años 60, pero cuando Mandela sale de prisión ha entendido que los tiempos han cambiado, que hay que cambiar de táctica, de estrategia, hay que ser pragmático, y aquí pues obviamente tenemos una persona que siguió en la lucha armada todos estos años y Mandela que sale con ideas renovadas. La otra persona, el otro gran personaje al lado de Nelson Mandela, el arzobispo Tutu. ¿Cómo se tejió esa relación? Bueno, el arzobispo Tutu, creo yo, junto con Winnie, son los responsables de gran parte de la elevación de la imagen de Mandela durante gran parte del tiempo que él estuvo en la cárcel. Desmond Tutu y Winnie estuvieron afuera en los townships hablando de un montón de ideales que Mandela retoma cuando sale de la cárcel, y es la Sudáfrica para blancos y la Sudáfrica para blancos y negros, sin supremacías. Incluso durante la época de la negociación, cuando Mandela sale de la cárcel y el gobierno empieza la campaña de utilizar a los negros Zulu en contra de los negros Xhosa, y empieza lo que se llamó la guerra de los townships, que son las zonas negras de Sudáfrica, Desmond Tutu es el que va a los townships y les dice: miren, siendo una persona ya completamente respetada, si ustedes siguen con estas dinámicas de violencia en la cual negros le ponían neumáticos en el cuello a otros negros y los encendían en llamas, si ustedes siguen con esto, a mí me va a costar muchísimo trabajo defender una causa que es justa y por la que llevamos luchando décadas. Entonces, Desmond Tutu, que ya se había ganado el premio Nobel, que ya tenía un reconocimiento internacional, es sin duda uno de los grandes, con Mandela, artífices de la transformación sudafricana. Fue el que tuvo la oportunidad de hacer la lucha desde la calle. Mandela la hizo a su manera, mandando escritos, mandando cartas desde la cárcel. Desmond Tutu la hizo desde la calle, con la gente. Bueno, miremos qué nos dejó Mandela y cómo es la Sudáfrica de hoy. ¿Qué fue lo que él construyó? La República de Sudáfrica cuenta con 9 provincias habitadas por 52.982.000 pobladores. El 79,5% es de ascendencia negra, dividida en diferentes grupos étnicos. 11 idiomas son reconocidos como oficiales por la Constitución de Sudáfrica. 2 de los 11 son de origen europeo: el afrikaans, hablado mayormente por la población blanca y mestiza, y el inglés. Los poderes del Estado no están concentrados en una capital, sino en 3 ciudades. Pretoria, sede del Poder Ejecutivo. Bloemfontein, sede del Poder Judicial. Y Cabo, sede del Poder Legislativo. El régimen del gobierno es parlamentario. El presidente Jacob Zuma es el jefe de Estado y el jefe de gobierno, elegido por el parlamentario bicameral y líder del partido mayoritario de la Asamblea Nacional, con 400 parlamentarios elegidos. Actualmente Sudáfrica cuenta con la mayor economía del continente. Casi un 25% del Producto Interno Bruto del continente africano, desempeñando un papel vital en el desarrollo de la región. Es el mayor productor de platino del mundo, el quinto en oro, quinto de carbón y uno de los mayores exportadores de diamantes. Sin embargo, en este país el desempleo es extremadamente alto. Se encuentra entre los 10 países con más desigualdad social. Según la medidora coeficiente de Gini, al menos un cuarto de la población está desempleada. El SIDA ha sido uno de los mayores problemas de sanidad en el país. Al menos 21,5% de los habitantes entre 15 y 49 años están infectados. Esta es la cifra más alta en un solo país en todo el mundo. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre 1980 y 2012, el índice de desarrollo humano creció en un 0,9% anual, colocando al país en la posición 121 de 182 países, por lo que Sudáfrica se sitúa por encima de la media regional. Tras el apartheid, Sudáfrica se ha desempeñado como un país mediador en conflictos internos africanos en Burundi, la República Democrática del Congo, Comoras y Zimbabue. La política exterior sudafricana es de alto perfil en Naciones Unidas, la Unión Africana y la Nueva Alianza para el Desarrollo de África.
Enfatiza el uso de medios no coercitivos, el multilateralismo y la cooperación sur-sur, y privilegia las altas negociaciones comerciales. Los socios estratégicos son China, Brasil, India, Estados Unidos y la Unión Europea. Nos vamos a una pausa. Cuando volvamos seguimos contestando preguntas sobre Madiba. Ya volvemos. En hashtag internacional hablando de Madiba con Susana Muhammad, Laurent Fresson y Jerónimo Delgado. Aquí hay muchas preguntas sobre la Sudáfrica de hoy. Una de las preguntas viene de otra profesora del externado, Alexandra García, que quiere saber si la dinámica del apartheid se fue suplantada por otra dinámica de desigualdad, la de la desigualdad socioeconómica. Hay tres, de pronto, porque no tenemos mucho tiempo, diría yo que hay todos los logros de los cuales ya hemos hablado, pero hay tres grandes falencias en el proyecto político de Nelson Mandela. Una falencia social, una falencia económica y una falencia en el ámbito internacional. La falencia social, primero, es que la idea de raza, el color, los tonos, el matiz de pelo, todo esto está totalmente arraigado dentro de la cultura surafricana. Cada uno se define en función de una raza, de un color, y tiene reivindicaciones políticas en función de esta definición. Eso es una falencia tremendísima. Espere, te interrumpo aquí porque me parece que está muy conectado con una pregunta de Jin Mi, que pregunta cómo funcionan los partidos políticos en la Sudáfrica de post-apartheid. Y creo que eso está en relación, o sea, son partidos políticos con base étnica. Sí, partidos políticos con base étnica y con matices de clase, que eso también otra cosa. El campesino, la persona urbana, el minero, el de servicios, pues hay una gran idea de qué es la clase, qué es la etnia y obviamente qué debe ser entonces el deber político. De pronto vuelvo con esto después, yo voy a seguir con las falencias. Había esta social primero, la económica segundo, que es la implementación de un sistema neoliberal que en lugar de ser inclusivo ha excluido, como lo vimos en el pequeño documental ahorita, una gran mayoría de la población, ¿sí? Que siguen siendo negros, campesinos, sin diplomas, etc. Entonces no hay ascensión social casi posible en la Sudáfrica de hoy. Y la última falencia muy importante ha sido la incapacidad de Sudáfrica de cambiar la manera de hacer política en África. A pesar del discurso, a pesar de la voluntad, hay un evento de importancia mayor en el 98, es la intervención militar de la Sudáfrica de Nelson Mandela en el Lesotho, país vecino de Sudáfrica, donde el ejército cometió masacres. No en las escalas que había hecho el régimen de apartheid, pero sin embargo utilizó la violencia en contra de un Estado amigo negro. Y eso ha sido un momento de inflexión profundo en la política extranjera de Nelson Mandela. Entonces volvamos a cómo funcionan los partidos políticos o el sistema político, pues es un sistema democrático, un hombre, un voto. Y eso hace que las dinámicas de grupo son muy fundamentales para entender cómo funciona la política. Pero además de esto, es un país que todavía está buscando la vía hacia la democracia. Hay muchos hechos de coacción violenta de algunos votantes, de supresión de subvenciones a algunos empresarios, agricultores, para que voten de una cierta manera. El caso de los Zulu también es
extremadamente importante, con la violencia de un lado y la idea de la identidad zulú por el otro. ¿Y dónde se ubican los zulus políticamente y qué representan numéricamente? Los zulus históricamente han estado organizados en el Partido Inkatha para la Libertad, que es un partido que está con sede en Durban, en la costa del Índico sudafricano. Los zulus históricamente han sido guerreros, ellos son un pueblo bastante agresivo, incluso hoy dentro de la política sudafricana son bastante agresivos, e históricamente han sido los opositores al partido de gobierno, que es el Congreso Nacional Africano, que llegó al poder con Mandela y que ha continuado desde el 94 en el poder hasta hoy. Que hay una dinámica ahí de los partidos que parece importante, es que un poco el pacto original de la transición se mantiene, que es, ustedes se quedan con el poder político, nosotros con el poder económico, y así podemos convivir en esta democracia. Entonces no se imagina nadie que el ANC, Congreso Nacional Africano, vaya a perder unas elecciones. O sea, eso todavía es muy difícil de imaginar. Entonces ya el ANC se siente con ese poder político y por lo tanto creo que no tienen como retos. Pero como partido mayoritario tiene que haber varias corrientes en la medida en que congrega casi prácticamente toda la población. Disidentes. De hecho, muchos jóvenes salen del partido, intentan nuevos proyectos, luchan para nuevas ideas, pero en la mayoría de los casos vuelven a la casa madre porque están como los negros frente al régimen de apartheid, frente a un leviatán político. Es que es como el peso del pacto. ¿Y dónde se ubica el presidente actual hoy, bueno, políticamente? Uno de los disidentes de los que hablaba Florent, uno de los más importantes, que de hecho ha tenido muchísima prensa durante los últimos años tal vez, es Julius Malema, un miembro del CNA, de los grupos de jóvenes del CNA, que está en contra de la forma como el Congreso Nacional Africano e incluso Mandela reconcilió a Sudáfrica, y habla de una Sudáfrica de los negros para los negros, excluyendo a los blancos. Él fue expulsado del Congreso Nacional Africano y digamos que esa ala radical ha sido como calmada. Entonces, ¿qué posición juega Jacob Zuma en este momento? Es del ala, digamos, tradicional del Congreso Nacional Africano, la que entró en el pacto del que ustedes hablan. Un hombre más de política interna en comparación con Thabo Mbeki, que era un personaje mucho más internacional, mucho más de redes internacionales, el hombre de Davos, el hombre de... Mucho más de élite también. Sí. Y el cambio yo creo que tiene que ver con un cambio generacional. O sea, mientras los antiguos patriarcas del ANC sigan vivos, estén en el poder, yo creo que va a ser muy difícil un cambio. Se requiere juventud, sería una revolución, un partido realmente mixto de jóvenes que llegue a renovar la política, pero yo creo que todavía pasará por lo menos otra década antes de que algo así pase. Ahí habría que decir, por ejemplo, que en las últimas elecciones se dio algo que no se había dado después de la caída del apartheid, y es que el Congreso Nacional Africano perdió una de las provincias, el Western Cape, que es donde está Ciudad del Cabo, que es la segunda ciudad más importante del país. Que es también la ciudad más racista de Sudáfrica. Claro, donde nació la ideología, ya se la inventaron. Pero ahí está. Aquí hay una pregunta, no le puedo dar crédito a su autor porque estoy inundada de preguntas aquí, y es cómo se usó, o sea, cómo Jacob Zuma usó la figura del Mandela enfermo para sus propios fines. ¿La usó o no la usó? ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que Nelson Mandela, a partir del momento en el cual se retiró de la presidencia, se transformó en recurso político para todo el mundo. Adentro de Sudáfrica, afuera de Sudáfrica, en África, en América del Norte, en Europa, en el mundo entero. Es el recurso político sin fin, ¿sí? Que se puede explotar de todas las maneras, porque el hombre tiene tantas facetas, ha pasado por tantas etapas en su vida, que es el ejemplo ideal, ¿sí? Y aquí, ¿les parece si pasamos, como hay tantas preguntas de gente que quiere saber si puede haber el mismo liderazgo moral aquí en Colombia, o si podemos hacer, recoger lecciones de lo que fue la transición en Colombia? Quisiera empezar también por una pregunta de un televidente. La perdí aquí en mi tableta, en mi iPad, con tantas preguntas, y es si Mandela alguna vez ofreció mediación en el conflicto colombiano. Durante el gobierno de Uribe, el año exacto no lo recuerdo, fue el primer gobierno de Uribe, Desmond Tutu estuvo en Colombia, estuvo en Cali, en un congreso sobre justicia transicional, y Desmond Tutu trajo el mensaje de Nelson Mandela, en el cual él ofrecía su colaboración, invitaba a las partes del conflicto en Colombia
él habló particularmente de FARC y gobierno, a que negociaran en Sudáfrica con él en la mesa. El mensaje decía algo así como: tengan en cuenta que uno no negocia con los amigos, uno negocia con los enemigos y con la gente que le desagrada. Y por esa época había sido la desmovilización de las AUC, entonces fue como un mensaje muy en el momento y muy personalizado. Y la respuesta, recuerdo que la respuesta de Álvaro Uribe fue que él no iba a negociar, no iba a llevarse a los miembros de las FARC a negociar a Sudáfrica cuando todavía estaban matando gente en Colombia, y pues desestimó la oferta de Mandela. Hay una dificultad general, ¿sí? El éxito surafricano se ha tratado de exportar en el mundo entero, de todas las maneras posibles. Irlanda, Sri Lanka, entre tantos. De hecho, no ha funcionado, copiar exactamente, nunca ¿no? ha funcionado en otro lugar que en Sudáfrica, porque una negociación de paz implica conocimiento profundo de los hechos particulares y una sensibilidad, una idea de que el contexto ha llegado, el momento ha llegado para firmar un tratado de paz. Entonces, cada caso es tan diferente y tan particular a la vez que, a pesar de todos los intentos de los surafricanos para exportar su modelo de transición, no ha logrado muchos éxitos. Lo que no implica que no haya lecciones que aprender e innovaciones que tuvo ¿cuáles serían? Ese proceso. Por ejemplo, yo creo que la forma en que Desmond Tutu lideró el tema del perdón, la sanación entre la gente, no solamente entre los combatientes, es un tema del que se puede aprender en ese proceso de justicia transicional. Cómo la gente decía, yo hice esto, lo decía públicamente, se encontraba con el victimario, con la víctima, y hacía una reconciliación simbólica, era una forma de liberación que yo creo que sí distensionó mucho lo que pudiera haber sido una transición hacia una guerra civil, y son lecciones que el mundo puede ir aprendiendo, y además que en Colombia por lo menos las hemos tratado de aplicar y tienen un valor. Es menos un tema de exportación del modelo, sino más bien de apropiación de este modelo por cada parte en conflicto, ¿sí? Claro, el éxito tendría que estar en justamente lo que dice Susana, es mirar cómo funcionó Sudáfrica y encontrar unos elementos que yo creo que para la Colombia de hoy son fundamentales. El tema, por ejemplo, de la construcción de memoria. El proceso sudafricano se basa en la verdad y en cómo es importante saber lo que pasó para no repetirlo. Tú recorres las calles sudafricanas en las ciudades y encuentras estatuas por todas partes, encuentras memoriales, encuentras museos, que hace parte de la construcción de esa memoria colectiva para no reincidir. El tema del perdón, por ejemplo, el tema de la rehumanización, que yo creo que es fundamental. Sudáfrica logró sentar, a través de la Comisión para la Verdad y la Reconciliación, víctimas y victimarios, para lograr justamente ese perdón al frente. En Colombia, por ejemplo, la justicia transicional se está haciendo de tal forma que la población no sabe qué es lo que está pasando. Y el éxito en Sudáfrica, por ejemplo, radicó en que fue la población la que perdonó, no el Estado. Y tú no puedes obligar a la población a perdonar. Quiere decir que puede que tú no puedas traerte el modelo sudafricano porque son completamente distintos los conflictos, pero sí hay unos elementos particulares específicos que te puedes traer y que puedes adaptar a la realidad colombiana e incluirlos dentro de una estrategia que responda a los intereses de Colombia, pero con cosas aprendidas. ¿Ustedes tienen esperanza de que que eventualmente va a surgir el Mandela colombiano? El que nos guíe, el que nos enseña a perdonar, el que nos enseña a aceptar. Esto suena muy idealista, pero si algo enseñó Mandela es que la esperanza no se puede perder. Bueno. Entonces, hagámosle honor a Mandela y no perdamos la esperanza. Creo yo que es lo... Si se trata de encontrar el arquetipo de Mandela dentro del contexto colombiano, desde mi punto de vista externo de francés, me parece muy complicado, ¿sí? De encontrar una persona de la élite que ha sido sometida a la exclusión, al castigo. Yo no veo la sociedad colombiana capaz de producir este mismo prototipo, ¿sí? Es posible encontrar una figura apaciguadora en Colombia, pero no creo que se parezca a Mandela. O incluso el cambio puede que no venga desde las élites, sino desde abajo, que es otra opción. Y creo que puede ser un tema más colectivo, y además se ha empezado a demostrar que es más de colectivos y experiencias colectivas que surgen en Colombia, de empoderamiento de la ciudadanía alrededor de estos procesos. Y aquí, para volver a Sudáfrica, la pregunta es, ¿será que en Sudáfrica se puede conseguir otro Mandela? Otro Fernando nos pregunta, ¿quién es el heredero de Mandela hoy en Sudáfrica?
todo el mundo se pelea oficialmente la legitimidad de Madiba, ¿sí? Uno no puede hacer carrera política en Sudáfrica en este momento renegando el legado de Mandela. Así que es muy difícil poder encontrar un personaje que tendría la inteligencia, el recorrido, la experiencia, la capacidad de comprensión, de empatía con los demás como Mandela. Estos tipos de personajes aparecen muy raras veces en siglos, ¿sí? No solamente en un país, sino en el mundo. Si tendríamos que citar los 5 más grandes personajes del siglo XX en el mundo, Mandela estuviera aquí, sí. Pero después de estos Gandhi y Martin Luther King estaría aquí, que es otra de las preguntas que tengo aquí. Porque además es la manera de hacerlo, ¿sí? La reconciliación, la figura pacificadora de Mandela. No podemos hablar de Charles de Gaulle, de Eisenhower, es que ¿cuáles son como los elementos? Es alguien que lucha por una causa y empeña su vida en una causa. No un ratico, no un periodo de gobierno, no. Su vida entera está por una causa. 2, lucha por la dignidad humana en su más profundo sentido. Y creo que eso es lo que tienen en común gente como Mandela, Luther King, Gandhi. Y esa dignidad humana además la encarnan ellos mismos o aprenden en el transcurso de su vida a encarnarla y por lo tanto son ejemplos de lo que predican. Y eso pues, vemos si en la política colombiana o en la sociedad colombiana podemos encontrar a alguien que pueda encarnar eso. El estatuto de ícono se logra después de la muerte. También. ¿Sí? Entonces es difícil prever. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos extendimos un poquito hoy, lo merecía el día. Los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todas las noches a las 9 de la noche. Nosotros nos reencontramos en #internacional el próximo jueves y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches. You're free. Oh, they tried to keep a good man down, but they can't. They tried to keep a good man down, but they can't. Lick a shot because you love Mandela. Holla out, say you love Mandela. Shout it out, say you love Mandela. Mandela, you're free. Mandela.